nombre es Mariano Belomo, yo soy médico clínico y geriatra y en esta oportunidad quiero comentarles los aspectos más relevantes en la toma de decisiones con adultos mayores que presentan incontinencia de orina. En primer lugar, tenemos que destacar que la incontinencia urinaria no es una enfermedad en sí misma, sino que es un verdadero problema médico multifactorial, responde a múltiples causas diversas. Reúne todas las características de lo que denominamos un síndrome geriátrico y, como ustedes saben, es uno de los llamados gigantes de la geriatría. Se define como la pérdida involuntaria de orina que es percibida por el paciente o por su cuidador como un problema de higiene. Esto significa que no depende del volumen ni de la frecuencia con la que se produce, sino que depende de la percepción subjetiva del paciente o del cuidador como un problema. Esto, tomarlo de esta manera, aumenta la sensibilidad para el diagnóstico, ya que esto es muy importante, ya que es un problema muy frecuentemente subdiagnosticado y por ende subtratado, que se presenta más frecuente en mujeres y que por lo tanto requiere un rol activo como médicos de atención primaria para su rastreo y para su abordaje. La pregunta recomendada para el rastreo es preguntarle al paciente, interrogarlo en forma anual, si ha presentado pérdida involuntaria de orina en los últimos 3 meses. La incontinencia de orina se estima que puede estar presente en 1 de cada 2 mujeres adultas y en 1 de cada 5 hombres. Sin embargo, solamente la mitad de estos casos suele consultar por este motivo, ya que es un problema que genera incomodidad en los pacientes, genera vergüenza, existen un montón de barreras que dificultan el acceso o el pedido de asistencia médica para este problema por falta de información y lamentablemente por considerarse muchas veces parte del envejecimiento normal. Si bien no se trata de un problema médico que ponga en riesgo la vida, la presencia de incontinencia está asociada a un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes, con una repercusión negativa también en todo lo que es la esfera anímica, con pérdida de autoestima, con síntomas de depresión, de ansiedad, que provocan muchas veces aislamiento social y dificultades en la vida sexual, en la vida laboral, en la esfera social de los pacientes. En los adultos mayores frágiles, asimismo, la incontinencia de orina suele asociarse a otros problemas geriátricos y esto, suele estar asociado a mayor riesgo de dependencia en otras actividades de la vida diaria. Y también se asocia a problemas como lesiones en piel, duplica el riesgo de caídas, aumenta el riesgo de fracturas, generando de esto morbilidad, sobrecarga en el entorno familiar y en los cuidadores y mayores costos en el sistema de salud. Existen varios tipos y diversas causas de incontinencia de orina, por lo que siempre es importante consultar por este tema y no tomarlo como parte del envejecimiento normal. Para abordaje inicial, lo que suele ser complejo, y que implica tener en cuenta un montón de variables, lo primero que debemos plantearnos es si existe algún factor desencadenante o alguna causa precipitante que pueda ser reversible, de lo que denominamos en este caso una incontinencia de orina transitoria. Para ello es muy importante un interrogatorio detallado del problema, realizar un examen físico que por supuesto debe incluir la palpación abdominal en búsqueda de descartar una retención aguda de orina. Debemos hacer un examen neurológico completo y un examen cardiovascular. Y tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a la necesidad de cada caso pueden ser necesarios estudios complementarios como análisis de orina, urocultivos si se sospecha una infección urinaria. Eventualmente también puede ser necesaria evaluar la vía urinaria mediante algún método diagnóstico como la ecografía con la medición del residuo postmiccional. Para ello tenemos que tener en cuenta las causas más frecuentes, de incontinencia de orina transitoria, que suelen estar asociadas a causas reversibles como una infección urinaria, en muchos casos, una internación reciente, que el paciente haya estado internado y haya estado confuso con un síndrome confusional, que haya presentado una caída, que haya estado constipado, que haya tenido una instrumentación de la vía urinaria, son todas causas que con una adecuada intervención pueden solucionar el problema. A modo de algoritmo o de un recorrido en el diagnóstico de las causas que pueden generar incontinencia, descartada una situación transitoria o una causa reversible, lo primero que tenemos que plantearnos o lo primero que deberíamos descartar es si el paciente está presentando incontinencia de orina por rebosamiento.
Esta es una de las situaciones potencialmente más graves porque pueden derivar en un deterioro de la función renal con un daño irreversible. Por eso es lo primero que uno debería descartar. Luego deberíamos evaluar si el paciente tiene incontinencia por dificultades en el acceso al toilet, en el acceso al baño, y descartados estos dos escenarios, tendríamos que tener un interrogatorio bien detallado para poder evaluar las causas más comunes de incontinencia, que son la incontinencia de orina de urgencia y la incontinencia de orina de esfuerzo. Para ello es recomendable, además del interrogatorio, que el paciente pueda realizar un diario urinario, que es registrar en una planilla a lo largo de 24 horas las veces que fue a orinar y el volumen de orina, y algún cuestionario que pueda ser de utilidad para poder acercarse a un mejor diagnóstico de los tipos más frecuentes de incontinencia. En la incontinencia urinaria por rebosamiento, como decíamos al principio, que es una de las causas que puede derivar en un daño irreversible, en general vamos a necesitar la ayuda de una ecografía o de un método diagnóstico que pueda determinar el estado de la vejiga, el estado de represión de la vejiga, medir el volumen postmiccional, que se considera normal como menor al 30% del volumen premiccional, y eventualmente puede ser necesario métodos diagnósticos como tomografía computada o resonancia para poder descartar si existe alguna patología obstructiva, localizarla y eventualmente resolverla por la vía que corresponda. Otra situación que puede generar que el paciente tenga incontinencia de orina por rebosamiento es encontrarse con una vejiga en represión sin una causa obstructiva, y en este caso la sospecha principal tiene que dirigirse a una causa neurológica, lo que llamamos una vejiga neurogénica, cuyas causas, digamos, las vamos a poder determinar mejor haciendo un examen neurológico, evaluando si el paciente tiene incontinencia fecal, evaluando la tonicidad del esfínter anal y la sensibilidad perineal para poder establecer el origen del problema. Las causas de vejiga neurogénica se dividen en causas que están originadas en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico o algunas patologías que comprometen ambas localizaciones. Luego, como decíamos, debemos asegurarnos que la incontinencia no está ocasionada por falta o por un impedimento de acceso al toilet de parte del paciente. Esto puede estar dado por una limitación física, por un problema de movilidad reducida o por una limitación desde el punto de vista cognitivo, pacientes que tienen deterioro cognitivo y que tienen problemas disejecutivos o que tienen desorientación y esto les dificulta llegar al toilet. En ambos casos lo que tenemos que implementar son mecanismos para facilitar el acceso al baño y para que el paciente pueda mantener su autonomía y evitar la incontinencia. Para eso es útil organizar intervalos de micciones programadas y asistir al paciente en el recorrido para el acceso al baño. A veces es útil utilizar algún tipo de señalización y obviamente en estos casos tenemos que tener de especial precaución en las lesiones en piel o dermatitis o úlceras por presión que pueden verse como consecuencia de este problema. La incontinencia de urgencia es la incontinencia que se presenta como episodios recurrentes de un deseo incontrolable, imperioso, de orinar, que habitualmente comienza de forma brusca y que no da tiempo al llegar al baño. En general el paciente pierde un volumen importante de orina. Esto también puede verse asociado a un aumento en la frecuencia durante el día y durante la noche, pudiendo interrumpir el sueño y generando complicaciones como que el paciente moja la ropa de cama o se levante a la noche y puede estar expuesto a una caída. Aquí, para ver las causas más frecuentes de incontinencia de urgencia, también es útil y muy importante evaluar con una ecografía y medir el residuo postmiccional. En el caso de tener un residuo postmiccional normal o nulo, las causas más frecuentes es la hiperactividad del detrusor. Esta hiperactividad del detrusor puede ser idiopática o puede ser secundaria a una disfunción del control frontal inhibitorio sobre la vejiga. Esto se da en enfermedades neurodegenerativas como las demencias, el deterioro cognitivo, secuelas de traumatismo de cráneo, secuelas de ACV o la enfermedad de Parkinson. Si por el contrario tenemos un residuo postmiccional aumentado y vemos que la vejiga tiene residuo y el paciente tiene síntomas de urgencia,
lo que tenemos que sospechar es una hiperactividad del detrusor, pero no secundaria a un trastorno neurológico, sino a una respuesta adaptativa del músculo detrusor de la vejiga, secundaria a una obstrucción crónica, como suele suceder en la causa más frecuente, que es la hiperplasia benigna de próstata en hombres o el prolapso en las mujeres. La incontinencia de esfuerzo es aquella que está asociada a maniobras que aumentan la presión abdominal, que el paciente pierde poco volumen de orina y está directamente relacionado con maniobras como hacer ejercicio, como toser, como estornudar, como reírse o como levantar algo pesado. Las causas, este tipo de incontinencia es más frecuente en mujeres y las causas más comunes es la hiperlaxitud de la uretra, que se ve más frecuentemente en pacientes con sobrepeso, pacientes multíparas con antecedentes obstétricos que puedan haber generado algún tipo de trauma a nivel uretral y también por disfunción intrínseca del esfínter, que esto también puede verse como una complicación de un daño postquirúrgico, de un daño neurológico o de radioterapia. Cuando estas dos tipos de incontinencia, tanto la incontinencia de esfuerzo como la incontinencia de urgencia, se dan en forma combinada, situación que es muy frecuente también en adultos mayores, se denomina incontinencia mixta y debemos tratar de desglosar y ver todos los componentes que tiene este paciente para poder darle un tratamiento adecuado y para poder abordar el problema en forma correcta. Para el tratamiento existen medidas generales que son muy útiles, una serie de recomendaciones y medidas no farmacológicas que prácticamente son aplicables a la mayoría de los pacientes con incontinencia. Para prevenir, por ejemplo, la incontinencia, está recomendado aconsejarle al paciente que baje de peso, evitar el sobrepeso, evitar el estreñimiento, no fumar, controlar la diabetes, reducir el consumo de alcohol, evitar bebidas como la cafeína o bebidas con cafeína o bebidas azucaradas que pueden aumentar el ritmo diurético. También es muy importante, alentar al paciente a que consulte con el médico respecto de los medicamentos que pueden alterar la capacidad de retención de la vejiga, como por ejemplo si consume medicamentos diuréticos, vasodilatadores, sedantes, antihistamínicos, anticolinérgicos, cualquier medicamento que tenga efecto sobre el sistema nervioso central. Para evitar la incontinencia existen dos técnicas que son muy útiles para mejorar el problema, una es el entrenamiento vesical y otros son los ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico. El entrenamiento vesical consiste en organizar un esquema de micciones programadas, de modo que se realiza una micción a un intervalo fijo al principio, que es lo que puede tolerar el paciente, y se hacen ejercicios en estos intervalos, que pueden combinarse con los ejercicios de fortalecimiento de los músculos del piso pélvico, y a medida que el paciente puede retener mejor, se va ampliando o incrementando el intervalo entre una micción y otra para poder lograr intervalos de 3 a 4 horas, que es lo que se considera como normal. Los ejercicios de contracción y relajación del piso pélvico son ejercicios que controlan toda la musculatura que está entre la vejiga y la salida de orina al exterior. Estos ejercicios se deben hacer en forma inicialmente, como rutinaria, 3 veces por día, con un esquema de repeticiones de 8 a 12 veces por cada serie, tratando de hacer una contracción sostenida de estos músculos de 8 a 10 segundos en cada repetición. Esto es importante aclararlo, que hay muchos pacientes que no comprenden bien la técnica y para esto existen terapistas del piso pélvico o diversos dispositivos que mejoran la efectividad de esta medida no farmacológica, que es muy importante. Con respecto al tratamiento médico farmacológico, para los pacientes que tienen incontinencia de orina de urgencia asociada a una causa obstructiva como la hiperplasia de próstata, tenemos todos los fármacos que se usan para la hiperplasia benigna de próstata. Los más utilizados son los bloqueantes alfa-1, entre ellos la tamsulosina y la silidosina son los más recomendados porque son más selectivos a nivel prostático y tienen menos efectos sistémicos como astenia, hipotensión ortostática, mareos y demás, que
se dan con otro tipo de fármacos no selectivos como la terazocina, la doxazocina, la fluoxacina, que directamente no están recomendados en pacientes frágiles. También se pueden utilizar inhibidores de la 5-alfa reductasa que reducen el tamaño prostático, que son drogas relativamente seguras, pero tienen el inconveniente que el periodo de acción puede demorar hasta que tengan un beneficio clínico. Y también está aprobado el uso de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como el tadalafilo, que son especialmente útiles en pacientes que tienen una vida sexual activa, ya que tienen beneficios secundarios sobre la función sexual. Para el tratamiento de la incontinencia de urgencia e incontinencia de esfuerzo, donde lo que predomina es la hiperactividad de trusor, tenemos dos tipos de fármacos. Principalmente fármacos con efecto anticolinérgico, dentro de los cuales los más recomendados son la solifenacina, la darifenacina, que son más selectivos y tienen menos efectos sistémicos como boca seca, constipación, mareos, hipotensión, confusión, respecto de los que no son selectivos como la oxibutinina, por ejemplo, que también están desaconsejados en adultos mayores frágiles. Los agonitas beta-adrenérgicos es el otro grupo que actúa sobre la hiperactividad del detrusor. Son una opción interesante, relativamente segura, y hay que tener precaución solamente en aquellos pacientes que tienen hipertensión mal controlada porque pueden incrementar los valores de presión arterial. Un último grupo de fármacos que se ha evaluado para pacientes que tienen incontinencia de esfuerzo son los fármacos antidepresivos, tanto del grupo de los inhibidores de la recaptación serotonina como antidepresivos tricíclicos, pero la verdad con un beneficio limitado y para un grupo seleccionado de pacientes. Y tener en cuenta que los antidepresivos tricíclicos están desaconsejados en adultos mayores frágiles. En la actualidad es importante destacar que hay múltiples opciones para el tratamiento y para mejorar la calidad de vida de los pacientes con incontinencia. Estas opciones incluyen no solo los fármacos, sino tratamiento local con estrógenos locales, tratamientos con diferentes técnicas o dispositivos, tratamientos mínimamente invasivos y eventualmente la cirugía cuando toda esta situación, digamos, no invasiva ha fracasado. Es muy importante asesorarse y alentarlo al paciente que asesore de todas las alternativas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida, ya que existen un montón de dispositivos que mejoran la higiene y la calidad de vida de los pacientes. Esto incluyen apósitos absorbentes, saleas descartables, pañales para adultos, también dispositivos anatómicos como obturadores, catéteres, urocolectores, o elementos que facilitan el acceso al toilet como orinales, baños portátiles, etc. Todas estas herramientas las tenemos que poner a disposición del paciente y del entorno para poder disminuir el impacto que genera este problema y mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, repasando como conclusiones finales los tips más importantes, recordamos que la incontinencia es la pérdida involuntaria de orina que que es percibida como un problema higiénico o social para el paciente o para el cuidador. Es relevante recordar que no depende del volumen ni de la frecuencia, que es un problema que es subdiagnosticado y subtratado, que debemos rastrearlo, debemos tener un rol activo como médicos de atención primaria para su detección. El rastreo anual se hace con una pregunta de si ha tenido pérdida involuntaria en los últimos 3 meses. Tenemos que evaluar los tipos de incontinencia más frecuentes, descartar la incontinencia, digamos, que pueda ser potencialmente reversible por una causa bien definida que esté ocasionando el problema. Descartado esto, evaluar si el paciente no está orinando por rebosamiento, por algún problema obstructivo o neurológico. Evaluar en próxima instancia si el paciente qué tipo de incontinencia tiene, si es mixta o de urgencia o de esfuerzo. Y el tratamiento dirigirlo al tipo de incontinencia que el paciente presenta. En el caso de la incontinencia funcional, estar atentos a eso, a poder facilitar los mecanismos de acceso del paciente al toilet. Y por supuesto estar atentos a todas las situaciones que surgen como complicación, como las lesiones en piel, la inestabilidad que puede tener un paciente que se levanta de noche y que puede estar más expuesto a una caída y a complicaciones serias
derivadas de este problema. Es importante también recordar lo que decía previamente, todo el uso de dispositivos y medidas para mejorar la higiene y acompañar a nuestros pacientes y al entorno para que se eduque y pueda poner todos los recursos disponibles para mejorar su calidad de vida frente a esta dificultad y a este problema geriátrico. Muchas gracias.